El inesperado encuentro sagrado entre Nicodemo y Jesús que reveló el plan divino de redención en el tercer año de Joacim, mientras la ciudad de Jerusalén se sumía en el eco de las tradiciones y las controversias, un hombre de renombre se encontraba inquieto en su corazón. Nicodemo, fariseo y miembro del Sanedrín, sabía de la ley y las escrituras, pero un hombre llamado Jesús desafiaba las mismas bases de su doctrina. Los rumores sobre sus milagros resonaban por las calles, y su enseñanza sobre el reino de Dios comenzaba a sembrar la semilla de la duda en el corazón de muchos. Una noche, abrumado por la búsqueda de la verdad, decidió adentrarse en la oscuridad de su propia incertidumbre, acercándose a la fuente de tanto asombro. Rabí, empezó, susurrando en la quietud de la noche, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si no está Dios con él. Las palabras caían pesadas, llenas de un anhelo profundo por entender, pero Jesús, con la sabiduría del cielo, le respondió, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Nicodemo, abrumado por la revelación, se dejó arrastrar por la confusión. ¿Cómo puede un hombre viejo volver a nacer? Su lógica, sólida como piedra, se sentía desbordada por la ola de la enseñanza que le ofrecía el maestro. En su incertidumbre, sentía el viento del Espíritu soplar, pero no sabía de dónde venía ni a dónde iba. Con paciencia infinita, Jesús le reveló un misterio que sobrepasaba la comprensión humana: el viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En esos momentos, Nicodemo comenzó a percibir una chispa de luz, sus ideas sobre la salvación y el renacer empezaban a entrelazarse con una nueva realidad. Pero el mayor asombro vino cuando Jesús pronunció la palabra que resonaría a través de los siglos, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Como un destello en la oscuridad, esa declaración iluminó su ser. La noción de la redención, tan anhelada en las Escrituras, ahora era personal. La revelación de un amor divino, capaz de transformar el corazón más duro, comenzaba a tomar forma en su alma. Pero la lucha interior no cesaba, su vida como fariseo, sus creencias y su reputación se encontraban en juego, desafiados por una nueva fe que emergía de las sombras. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Mientras las palabras de Jesús resonaban en su corazón, una profunda convicción empezó a formarse en Nicodemo. ¿Estaba dispuesto a dejar atrás el peso de su antigua vida para abrazar esta nueva identidad en el Espíritu? Nicodemo se retiró, sumido en la reflexión. La invitación a renacer y a ser parte del plan divino de redención aún resonaba en sus oídos, y el camino que había comenzado aquel encuentro sagrado seguía abriéndose ante él, llevándolo a un destino inesperado que cambiaría no solo su vida, sino la historia del pueblo de Dios. El eco de las enseñanzas de Jesús era solo el comienzo de su viaje hacia la luz. ¿Qué decisiones haría Nicodemo al regresar a la oscuridad de su propia vida, todavía llena de dudas? La luz había despertado una fe dormida, pero el desafío de abrazar esa verdad le aguardaba en el camino por descubrir el plan divino de redención. Mientras los primeros rayos del alba iluminaban los muros de Jerusalén, Nicodemo se sumergía en un mar de pensamientos. Caminaba por las calles silenciosas, la sobrecogedora revelación de Jesús aún resonando en su mente. Cada paso que daba parecía eco de la lucha interna entre su vida anterior y la nueva luz que apenas empezaba a comprender. Los murmullos del pueblo, las voces del Sanedrín, y las antiguas tradiciones se mezclaban con el susurro del viento que traía consigo las palabras del rabí: nacer de nuevo. El fariseo sentía que cada símbolo, cada ritual, ahora planteaba la escena de un dilema inminente. ¿Qué significaba realmente nacer de nuevo? Su estatus como miembro del Sanedrín,
aclamado por su conocimiento de la ley, se tornaba insignificante ante la magnitud de la nueva fe que se le presentaba como un regalo divino. ¿Hasta dónde estás dispuesto a llegar, Nicodemo? Se preguntó a sí mismo. ¿Prefieres la aprobación de los hombres o el abrazo del Creador? Sin embargo, la sombra de su preocupación se cernía sobre él, la influencia que tenía sobre su comunidad, los ojos mirándolo, cuestionando su fe y su lealtad. Con cada paso, la tensión entre su vida pública y privada se hacía más palpable. En el Sanedrín, los hombres de poder no aceptarían fácilmente a un Nicodemo que cuestionara la tradición. La idea de ser un paria por seguir a Jesús servía en su interior, mientras tanto, en la lejanía, la figura de Jesús continuaba su misión. Las multitudes lo buscaban, anhelantes de escuchar su verdad. Por cada milagro realizado, más personas quedaban maravilladas, pero también más corazones se endurecían. Los fariseos y escribas, temerosos de perder su control, empezaban a tramar oscuros planes contra el Maestro. Nicodemo, al observar el creciente odio hacia aquel que había desafiado las enseñanzas tradicionales con tanto poder, se preguntaba con profunda inquietud, ¿hasta cuándo seguirá la gente siendo ciega ante la verdad? Así, una tarde, encontró un espacio de reclusión en el jardín de Getsemaní, donde la frescura de la brisa parecía traer respuestas. Los olivos susurraban antiguas profecías, y en su corazón comenzaba a florecer un deseo inquebrantable de conocer más. Anhelaba comprender el significado de lo que Jesús había compartido en su encuentro nocturno, movido por un impulso divino, se arrodilló e invocó al Dios de sus padres, diciendo, Señor, ilumíname. Si la verdad está en ti, muéstrame el camino. Háblame a través de tu palabra. En ese instante, una paz envolvió su ser, y un profundo anhelo de seguir el camino del amor y la fe comenzó a crecer. Días después, el ecosistema de su vida cambió al encontrarse con un grupo de seguidores que se comprometían a las enseñanzas de Jesús. Se presentaron como testigos de la luz que había comenzado a brillar en sus corazones. Entre ellos se encontraba otro fariseo, José de Arimatea, quien también parecía dividido entre sus creencias y la revelación del Evangelio. Fue entonces cuando Nicodemo decidió arriesgarlo todo, unirse a sus compañeros y aceptar su destino como un discípulo en la sombra, pero una mayor revelación aguardaba más allá de la aceptación. Nerviosismo y esperanza entrelazaban el corazón de Nicodemo, pues su compromiso no tardaría en ser probado. El momento de la transfiguración de esa fe, del desafío público que lo llevaría a ser conocido no solo como un fariseo, sino como un verdaderamente renacido, se acercaba, en la penumbra de la noche. Mientras se disipaban los ecos de las voces que lo rodeaban, él experimentó un profundo sentido de propósito. Así, un nuevo canto se manifestaba en su alma, ya no como un fariseo de la antigüedad, sino como un hombre nuevo, llamado a ser parte del despliegue de la redención que Dios estaba orquestando. Por lo tanto, se dirigió a Jerusalén con un corazón transformado, y en la penumbra de lo desconocido, una luz más brillante se encendió en su corazón, revelando que el verdadero desafío no era solo aceptar su fe, sino abrazarla. Verdad de que el camino al reino de Dios estaba lleno de sacrificios. Al final de cada paso, se preguntaría si estaba listo para enfrentar el exilio y la burla de sus hermanos y si su decisión lo llevaría a un lugar de gloria o condenación. El plan soberano de Dios estaba en marcha, y ahora Nicodemo se encontraba en la encrucijada del propósito divino, un punto de inflexión hacia una redención que apenas comenzaba a entender. Mientras los ecos del encuentro en el jardín de Getsemaní aún reverberaban en el corazón de Nicodemo, él se adentraba en las bulliciosas calles de Jerusalén, donde el rumor constante del pueblo parecía ocultar el clamor divino que se manifestaba en su interior. Cada paso que daba era un símbolo de su transformación inminente, una señal de que había decidido dejar atrás la sombra de su ser anterior. Aquella noche, los cielos estaban cubiertos de estrellas, y la luz de la luna iluminaba los adoquines irregulares de la ciudad. Nicodemo, sintiendo el peso de su nueva fe, se dirigió hacia el lugar donde sabía que Jesús estaría, rodeado de sus seguidores y aquellas almas que ansían la verdad. El murmullo de las multitudes aumentaba en intensidad y emoción, había un anhelo palpable en el aire, una expectativa divina. Al llegar, fue recibido por la mirada inquisitiva de varios seguidores, quienes notaron el cambio en su andar. Sin embargo, Nicodemo no se dejó intimidar. Con un susurro en su corazón, se acercó al maestro,
quien estaba rodeado de personas que escuchaban atentamente las enseñanzas sobre el reino de Dios. Maestro, habló Nicodemo con voz firme, buscando hacer resonar la verdad que había encontrado. Sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces, si Dios no está con él. Su declaración fue un acto de valentía, una entrega a la verdad que había empezado a entender. El rostro de Jesús, lleno de compasión y sabiduría, se tornó hacia él. De veras te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios, respondió con una serenidad que iluminó el corazón de Nicodemo. Los ojos de Nicodemo se abrieron de par en par, esta segunda afirmación continuaba desafiando su entendimiento. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Cuestionó, luchando entre la lógica humana y la fe que empezaba a florecer en su interior. Jesús, en su respuesta, lo llevó a la profundidad del misterio divino. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Estas palabras se clavaron en el corazón de Nicodemo como un rayo de iluminación, revelando que el nuevo nacimiento no solo era una posibilidad, sino una obligación para todos aquellos que deseaban entrar en la vida eterna. A medida que la conversación se profundizaba, Nicodemo comenzó a ver visiones de promesas antiguas, las profecías que anunciaban la llegada del Mesías que sanaría, liberaría y restauraría a su pueblo. La promesa de Isaías resonaba en su mente, y le daré un nombre que es admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Pero el camino hacia esa paz requería sacrificio y aceptación de lo que el mundo no podía entender. Pero antes de que pudiera expresar sus inquietudes, Jesús pronunció palabras que llevarían a Nicodemo a un nuevo nivel de revelación, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquella revelación de amor incondicional atravesó su alma. Era la culminación del plan divino de redención en el que él tenía ahora un papel crucial. Con cada palabra, el aire se tornaba más denso, como si el cielo mismo se abriera sobre ellos. Nicodemo, consciente de la trascendencia del momento, sintió que la responsabilidad de aceptar este llamado caía sobre sus hombros como una más profunda carga y un hermoso privilegio. Tenía la opción de renunciar a su vida anterior y abrazar un nuevo destino. En ese momento de revelación, quedó claro que el tiempo se estaba acelerando. Con el peso de esta nueva verdad, Nicodemo comprendió que su viaje apenas comenzaba, y que Dios lo había traído hasta este punto para participar en algo mucho más grande de lo que podría imaginar. Así, mientras la multitud se dispersaba, y sus voces se desvanecían en la noche, el corazón de Nicodemo palpitaba con un nuevo propósito. Pronto, se enfrentaría a pruebas que pondrían a prueba su lealtad, su fe y su amor por el Maestro. La senda de la redención lo conduciría a decisiones cruciales. Pero una pregunta permanecía: ¿estaría preparado para el sacrificio que el Espíritu exigía, o lo dejaría todo atrás al enfrentar las burlas y la condenación por seguir a Jesús? El plan soberano de Dios se revelaría en cada paso que diera, y Nicodemo comprendió que el tiempo de la obra divina se acercaba rápidamente. Con el brillo de la luna aún iluminando su camino, Nicodemo se alejó del bullicio de la multitud, aislándose en sus pensamientos. Su corazón palpitaba fuertemente mientras meditaba en las palabras del Maestro, esas verdades sobrenaturales que desafiaban su entendimiento. La noche oscura parecía a la vez un silencio reverente y un espejo de su propio tumulto interno. De repente, una sombra se deslizó entre los callejones. Nicodemo se detuvo en seco, sus sentidos agudizados. Había escuchado historias de aquellos que deseaban hacer daño a los que seguían a Jesús. Pero la inquietud que crecía en su interior era más que un simple miedo. Eran las mismas palabras de Cristo resonando en su mente: no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Un nuevo valor lo llenó y decidió avanzar hacia lo desconocido. Al doblar una esquina, se encontró frente a un hombre conocido en la ciudad, el fariseo Saulo, quien tenía la reputación de ser un perseguidor acérrimo de los seguidores del Nazareno. Su mirada era intensa, llena de fuego y determinación. ¿Qué haces aquí, Nicodemo?, preguntó con desdén, cruzando los brazos y mostrando desconfianza. Vengo en busca de la verdad, respondió Nicodemo, sorprendiéndose de su propia audacia. He oído al Maestro,
y sus palabras han cambiado mi corazón. Saulo rió con desprecio. ¿La verdad? La verdad está en las tradiciones de nuestros ancianos, no en los cuentos de un carpintero que dice ser el Mesías. El tono de su voz se endureció. Nosotros, los fariseos, conocemos las Escrituras. ¿Acaso crees que un hombre de la calle puede ofrecer algo que no hayamos leído ya? Sin embargo, la voz de Nicodemo se elevó por encima del ruido de la incredulidad. Entonces, ¿por qué tantas personas buscan su presencia? ¿Por qué los ciegos ven y los leprosos son sanados? ¿No es eso la manifestación del poder de Dios entre nosotros? Las profecías se están cumpliendo. Yo he sido testigo. El rostro de Saulo se tornó sombrío. Tu fe te llevará a la ruina. Sabrás lo que es la condena por seguirlo. Pero en el fondo de su mirada podía entreverse una chispa de inquietud. Nicodemo vio, aunque oculto, un destino oscuro y dividido en el corazón de su interlocutor. No buscaré la aprobación de los hombres, dijo Nicodemo, resuelto, mientras el aire parecía vibrar alrededor de ellos. Yo he encontrado un camino que no puedo ignorar. Aquel intercambio dejó a Saulo enfurecido, pero al mismo tiempo sembró una semilla de duda en su interior. Mientras se alejaba, la revelación pesaba fuertemente en su espíritu. Nicodemo continuó su camino, dándose cuenta de que el encuentro no había sido una simple coincidencia. Dios estaba moviendo las piezas del ajedrez divino, sin embargo, una sensación inquietante le acechaba, sabía que las decisiones que tomaría en los próximos días traerían consecuencias profundas. La persecución crecería, y él, como nuevo seguidor de la fe, tendría que enfrentarse a su propia familia, sus amigos y su gente. La sombra de la cruz crecía en el horizonte, y la pregunta seguía resonando en su mente, ¿podrá mantenerse firme a pesar de los vientos en contra? Mientras caminaba, el eco de las palabras de Jesús retumbaba en su mente, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me aborreció antes que a vosotros. La comprensión de su propio papel en la historia divina empezaba a tomar forma, no solo sería un testigo, sino un heralde de la verdad. Cada paso lo acercaba más a un sacrificio personal que no había contemplado, así, mientras las estrellas parpadeaban en el cielo nocturno, revelando misterios antiguos, Nicodemo comprendía que el verdadero viaje apenas comenzaba. Su vida estaba ahora entrelazada con el plan soberano de Dios, y lo que aguardaba al final de esa senda, solo el cielo lo sabía. Estaría preparado para la prueba que lo aguardaba, y sería capaz de ser un faro de esperanza en un mundo que anhelaba redención. La certeza de su destino aún se asomaba a la distancia, esperándole con el canto de lo divino vibrando en sus venas. Mientras el alba comenzaba a despuntar en el horizonte, el cielo se tornaba un lienzo de colores suaves, como una promesa divina de un nuevo despertar. Nicodemo, aún inmerso en pensamientos profundos, caminaba rápidamente hacia la casa donde sabía que el maestro estaría. Su corazón latía con anticipación y un ligero temor, el eco de su reciente encuentro con Saulo resonaba en su mente, un recordatorio de lo que estaba en juego. Al llegar, se detuvo, observando a su alrededor. La atmósfera parecía cargada de una energía sagrada, como si la misma tierra esperara la revelación de lo que estaba por suceder. La multitud aún no había llegado, y el silencio era profundo, pero en el aire se sentía la presencia de Dios. Nicodemo respiró hondo y tocó la puerta. Al abrirse, encontró a Jesús, cuyas miradas eran como si atravesaran las paredes de su alma. Rabí, comenzó Nicodemo, su voz temblando levemente, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces, si Dios no está con él. Juan 3:2, Jesús lo miró con profunda ternura y compasión. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3. Las palabras del Maestro se impregnaron en el corazón de Nicodemo como un fuego sagrado, convirtiéndose en un dilema que abrumaba su razón. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Juan 3:4. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, respondió Jesús con la serenidad de quien conoce las profundidades de la existencia humana. Juan 3:6. Cada palabra calaba más hondo en el corazón de Nicodemo, abriendo secretos que él desconocía que habitaban su ser.
Se dio cuenta de que no solo se trataba de un nuevo comienzo físico, sino de un renacimiento espiritual que transformaría su vida para siempre. ¿Cómo puede ser esto?, cuestionó con ansiedad, deseando comprender el complejo misterio que le presentaba el Maestro. Pero Jesús, con una mirada que mezclaba compasión y autoridad divina, continuó: no maravillarte de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. Con cada revelación, Nicodemo sentía como si se le desnudara el alma, exponiendo sus dudas y su búsqueda. Entonces, en un instante revelador, Jesús compartió la esencia de su misión. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Las palabras resonaron en el interior de Nicodemo, trazando un camino claro entre el amor divino y la redención que prometía. En ese momento, la visión de lo que se avecinaba comenzó a surgir en su mente. Era un mensaje poderoso que retumbaba en el cielo y en la tierra, el sacrificio inminente del Hijo de Dios para salvar a la humanidad. Un profundo temor y esperanza se entrelazaron en el alma de Nicodemo. Sabía que un periodo de oscuridad estaba por venir, pero también podía vislumbrar la luz prometida, un Redentor que había sido profetizado. Reconociendo la magnitud de su compromiso con la fe, entendió que su papel sería crucial en el cumplimiento de esta verdad celestial. Cada dialéctica de su vida cambió. Estaba llamado a ser un defensor de la luz en medio de las sombras odiosas que crecían a su alrededor. Mientras la tarde se acercaba, un nuevo sentido de propósito vibraba en cada fibra de su ser. Nicodemo se dio cuenta de que ya no podía permanecer en las sombras. El mundo necesitaba escuchar el mensaje de esperanza que había recibido. Pero aún quedaba una pregunta en su corazón: ¿estaría dispuesto a arriesgarlo todo por este nuevo nacimiento del Espíritu, pues el camino hacia la verdad era incierto y lleno de peligro? Quizá, pensó mientras miraba a Jesús, la respuesta a esta pregunta se encuentra en el mismo sacrificio que está por venir. El plan soberano de Dios aún no se ha cumplido del todo, y cada acto de fe podría ser la chispa que encienda el avivamiento que el pueblo tanto necesita. A medida que la luz del día comenzaba a desvanecerse, Nicodemo se adentró en sus pensamientos, la revelación del Maestro aún resonando en su corazón. Se sentía como un hombre en la cuerda floja, atrapado entre el escepticismo de su entorno y la luminosa esperanza que Jesús había traído. Las palabras del Rabí lo seguían, desnudando su alma y revelando un deseo ardiente de entender el propósito divino. De pronto, un murmullo distante empezó a oírse, el sonido de pasos y voces que se acercaban. La multitud comenzaba a congregarse, y Nicodemo sabía que su tiempo con Jesús podría estar llegando a su fin. ¿Es este el momento que he anhelado para dar testimonio de lo que he visto?, pensó, sintiendo el peso de su decisión. Mientras las sombras se alargaban y la oscuridad descendía, se sintió abrumado por la angustia de ser un faro de luz en un mundo que prefería las tinieblas. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el sacrificio de Jesús no solo se trataba de un acto de amor, era un llamado a la acción, un reto a la valentía. El tumulto de la multitud se hizo más fuerte, y Nicodemo decidió que no podría seguir en silencio. Con paso firme, se dirigió hacia el centro de la plaza donde el pueblo se aglomeraba, deseando compartir con ellos las verdades que había recibido. Justo al llegar, sus ojos se encontraron con los de Jesús, quien, rodeado de personas, irradiaba majestad y gracia. Una voz poderosa comenzó a hablar, resonando en el corazón del pueblo, replicando las palabras de los profetas: «Yo soy la luz del mundo, el que me sigue, no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Juan 8:12. Cada palabra de Jesús era como un martillo que quebrantaba la roca del escepticismo, plantando semillas de fe en aquellos que deseaban escuchar. Mirando a la multitud, Nicodemo sintió que su fe se encendía. Sin embargo, la adversidad y el temor comenzaron a emerger en su interior. ¿Cómo puedo hablar?, se preguntó, mirando la multitud de miradas expectantes, algunas llenas de fe, otras de desconfianza. En su mente fue como si la revelación de su propia lucha interior se manifestara. Decidió que no podía ser un espectador más. Con aliento tembloroso, se elevó por encima de la multitud, sintiendo la mirada penetrante de Jesús. «Rabí», exclamó, «¿por qué aún seguimos en la oscuridad cuando el Mesías está entre nosotros?». La multitud se volvió a mirar, sorprendida por la audacia de Nicodemo. Un murmullo se extendió, algunos se burlaron,
pero otros se sintieron conmovidos por su fervor. Jesús, con una sonrisa de conocimiento, asintió, como si supiera que el crecimiento espiritual a veces era como el proceso de una semilla que se abre a través de la tierra dura. El ambiente estaba cargado de un suspense vibrante. En ese instante, Jesús volvió su rostro hacia el cielo y proclamó: «La hora ha llegado, el Hijo del Hombre debe ser levantado, para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna». Juan 3, 14-15. Las palabras reverberaron en el corazón de todos, proyectando una sombra sobre lo que se avecinaba, un sacrificio inminente que sacudiría los cimientos de la humanidad. Nicodemo, sintiéndose más audaz, supo que su papel ya no era solo contemplativo. ¿Y si yo, un fariseo, puedo ser parte de esta redención? ¿Si la luz que ha venido en Jesús también puede iluminar mi vida y atraer a otros? Se dio cuenta de que cada paso hacia su verdad podría ser el comienzo de un avivamiento para el pueblo. Como un eco vibrante de esperanza, Jesús miró a su alrededor y dijo: «El viento sopla de donde quiere, y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va, así es todo aquel que es nacido del Espíritu». Juan 3:8. Con esta declaración, la profundidad del misterio divino se extendía ante él como un tapiz hermoso y intrigante. Nicodemo, lleno de nuevo propósito, supo que aún había más por descubrir en el plan soberano de Dios. ¿Qué otros secretos se revelarán? ¿Qué papel me está llamando a desempeñar en este relato eterno de salvación?, se preguntó. Mientras el cielo se oscurecía y la promesa del sacrificio se acercaba, se sintió llamado a ser parte de una narrativa más grande, y en su corazón, una nueva pregunta se formaba: ¿qué destino tiene el futuro de aquellos que eligen seguir la luz? Mientras la multitud se dispersaba y las sombras se apoderaban del mundo, un silencio tenso se extendió, como si el aire mismo esperara el próximo movimiento del Divino Maestro. Nicodemo, con el corazón latiendo de fervor y desafío, se encontraba en un cruce de caminos. Las palabras de Jesús aún resonaban en su interior, y una nueva fe estaba germinando dentro de él. Mientras reflexionaba sobre sus dudas y temores, una figura solitaria salió a su encuentro, entre las sombras de la plaza. Era José de Arimatea, un hombre también de la sinagoga, conocido por su riqueza y su respeto hacia la ley. Nicodemo, le susurró, acercándose con cautela: «¿Qué haces aquí? Sabes que es peligroso asociarse con él». «Pero, ¿no ves lo que hace?», respondió Nicodemo, con un fervor que lo sorprendió a sí mismo. «Sus enseñanzas son diferentes, hay un poder en su palabra que nunca he visto antes». José miró a su alrededor, temiendo que aquellos próximos a ellos pudieran escucharlos. «Lo sé, pero hablar de ello es arriesgado. Hay quienes buscan su muerte. Debemos tener cuidado». «Cuidado», replicó Nicodemo, levantando la voz en una mezcla de asombro y frustración. «¿Acaso no es lo que hacen los fariseos? ¿Vivir en temor? Alguien debe ser un testigo de la verdad». Justo entonces, Jesús, con la mirada serena y fuerte, se acercó a ellos. «¿Qué es lo que discuten, amigos míos?». Su voz era suave, pero tenía un eco de autoridad divina. Ambos hombres se sintieron vulnerables ante su presencia, pero Nicodemo tomó aliento. «Maestro, hemos estado hablando sobre la luz que traes. ¿Por qué muchos prefieren permanecer en la oscuridad? ¿Por qué temen seguir tus enseñanzas?». Jesús los miró con intensamente, como si pudiera ver en lo profundo de sus corazones. «La luz ha venido al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace lo malo odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas». Juan 3, 19-20. Cada palabra de Jesús impactó de manera profunda, inmovilizando a Nicodemo y José en una razón de reflexión. Nicodemo sintió una chispa de comprensión, y en ese momento, un rayo de esperanza iluminó su ser. ¿Cómo pueden aquellos que buscan a Dios estar tan ciegos? ¿Qué pasos debemos dar, maestro? «Debes nacen de nuevo», respondió Jesús, y sus ojos brillaron con un profundo amor. «El agua y el Espíritu deben obrar en ti. Así hallarás la vida que anhelas». Juan 3:5. Su voz vibraba con una autoridad que solo podía ser divina. Las palabras envolvieron a Nicodemo como un manto cálido en medio del frío de la noche. Él había sido un faro de normas y tradiciones,
pero ahora se veía llamado a un nuevo camino, uno que cuestionaba su antigua vida. Pero, ¿cómo puede un hombre viejo nacer de nuevo?, inquirió, todavía atrapado en su lógica humana. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es, Juan 3:6. Las palabras de Jesús se tambalearon en su mente, abriendo una grieta en las murallas de su comprensión. La revelación comenzaba a desatarse como un río de verdad dentro de él, desbordando los límites de su corazón. Mientras reflexionaba sobre lo que implicaba renacer, Jesús continuó: de la misma manera que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que cree en él tenga vida eterna. Juan 3:14. La mención de la serpiente fue como un golpe resplandeciente en la mente de Nicodemo. La conexión entre las antiguas escrituras y la realidad de lo que veía ante él lo llenó de asombro. La historia de redención que había estudiado toda su vida estaba ahora entrelazada con el propósito divino, un misterio forjando su camino hacia el futuro. Maestro, ¿qué significado tendrá esto para nosotros que hemos estado en la oscuridad tanto tiempo?, preguntó Nicodemo, sintiendo la responsabilidad y el peso del destino. El amor de Dios se ha manifestado hoy, respondió Jesús, su voz resonando en la noche. El futuro de aquellos que crean en la luz no dependerá de su pasado, sino de la gracia que se les ofrece en mí. Líder de entre la multitud, un murmuro se extendió nuevamente. Nicodemo se sintió más comprometido que nunca. ¿Qué más hay, Señor? ¿Qué nos depara esta nueva vida? Mucho más de lo que puedes imaginar, porque la historia de la redención apenas comienza, dijo Jesús, dejando caer una frase que encendió el alma de Nicodemo. La profundidad del misterio divino se volvía cada vez más visible y el llamado de Dios aún resonaba en sus corazones. Ahora es el tiempo de la revelación, dijo Jesús, antes de que se moviera hacia la multitud. El propósito divino se revelará a todos, y aquellos que busquen la luz encontrarán caminos hacia mí. Nicodemo, con una llama ardiente en su corazón, supo que sus dudas quedaban atrás. El camino hacia adelante sería desafiante, pero el brillo de la verdad iluminaba su vida, y su respuesta estaba en el horizonte, esperando ser revelada. ¿Cómo cambiaría esto toda la historia de la humanidad? La noche caía, pero la luz brillaba más intensamente que antes, comenzando un nuevo capítulo en la eternidad. El viento suave de la noche acariciaba las calles, llevando consigo los murmullos de la multitud que aún resonaban bajo las estrellas. Nicodemo y José de Arimatea permanecían en el mismo lugar, sintiendo como el latido de sus corazones se sincronizaba con los ecos de la revelación que acababan de recibir. Las palabras de Jesús se adherían a sus almas, como un bálsamo para la angustia de sus dudas. ¿Qué haremos ahora?, preguntó José, su ceño fruncido en profunda contemplación. He escuchado a otros fariseos murmurar sobre la necesidad de actuar. La presión sobre nosotros crece cada día. Nicodemo, sintiendo que la verdad comenzaba a sanar su ser, le respondió con firmeza: debemos ser valientes. Si no nos levantamos ahora, seremos cómplices de la oscuridad que él ha venido a disipar. Su voz, aunque aún temblorosa, tenía un nuevo aire de determinación. Mientras discutían, un grupo de personas se acercó, entre ellas un joven, rostro encendido por la ansiedad. ¿Eres Nicodemo?, preguntó, con los ojos abiertos como platos. He oído que habías hablado con el Maestro. Necesito saber si es verdad que viene a salvar a su pueblo. ¿Puede esto ser posible? El corazón de Nicodemo se apretó al escuchar la profunda esperanza en la voz del joven. Es cierto. Él trae una luz que puede cambiar todo, respondió con fervor. Pero hay más en su mensaje de lo que hemos entendido. Se necesita fe, más allá de lo que sabemos. José observó la creciente multitud, cada uno con sus propios anhelos, algunas almas perdidas queriendo encontrar la esperanza que Jesús prometía. Si hablamos, podríamos ser perseguidos. Pero si callamos, condenamos a muchos a seguir en la oscuridad, murmuró, su preocupación palpitando en cada palabra. Nicodemo se volvió hacia Jesús, que estaba a lo lejos hablando con otros. Una idea comenzó a tomar forma en su mente, impulsada por el amor y la verdad que el Maestro había compartido. Debemos formar un grupo, sugirió Nicodemo, mirando a su alrededor.
Aquellos que anhelan la verdad deben encontrarse clandestinamente para escucharlo, para comprenderlo. Su mensaje debe llegar a aquellos sedientos de una vida nueva. Dios nos llama a ser luz en medio de la oscuridad. José se cruzó de brazos, sintiendo el peso de la decisión. Es arriesgado, Nicodemo. Pero incluso las tinieblas no pueden romper el brillo de una sola luz. Si nos unimos, quizás podamos llevar su mensaje a otros, dar esperanza a quienes fingimos ignorar. Te sigo en esto. Aquel que cree en él no será condenado, recordó Nicodemo con fervor, Juan 3:18, reconociendo la urgencia de actuar. Se sintió lleno de una pasión que no conocía antes, la esperanza, la salvación, no eran solo para ellos, sino para todo el pueblo, mientras el grupo de personas comenzaba a reunirse. Atraídos por la luz que emanaba de las palabras de Nicodemo, la noche se hizo más oscura, pero sus corazones comenzaron a iluminarse con la posibilidad del cambio. El maestro había dicho que la luz era para aquel que creía. Entonces, como si el mismo cielo respondiera a su ferviente deseo, se oyó un murmullo entre la multitud. Un anciano con rostro de preocupación se acercó, y con voz temblorosa compartió su historia de sufrimiento y pérdida. Mis hijos se han alejado. La desesperanza me consume. ¿Hay realmente un camino a la redención? Nicodemo, tomando valor, se acercó con ternura. La redención está en Jesús. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido, declaró, recordando las palabras que había escuchado. La multitud se sumió en un silencio reverente, la luz de la verdad comenzaba a brillar en sus corazones, con cada historia compartida, cada lágrima derramada, se formaba un vínculo inquebrantable entre ellos, uniendo sus destinos en el propósito divino. La luz de Cristo se manifestaba poco a poco en esa oscura calle, como un amanecer que ahoga las sombras de la noche. De repente, un estruendo interrumpió el momento de conexión. Un grupo de fariseos apareció, con rostros decididos y corazones llenos de juicio. Les encontramos aquí, conspirando contra la ley, gritaron, rompiendo la atmósfera. Nicodemo sintió que el aire se le escapaba, pero entonces recordó las palabras de Jesús: todo aquel que cree, que viene a la luz, está seguro de que sus obras serán manifestadas. La tensión aumentó, y en ese instante tenso, intuía un giro inminente en la historia. ¿Qué harían? La respuesta que tanto habían anhelado de un futuro lleno de luz y redención podría estar a punto de revelarse, desnudando los misterios divinos que Dios había preparado en su soberanía, y así, la noche se llenó de expectativa, el camino hacia la verdad y el sacrificio se avecinaba, y el propósito eterno de Dios estaba a punto de manifestarse en lo inesperado. La multitud se aglomeraba, cada mirada fija en el grupo de fariseos que irrumpía en la oscuridad, iluminados solo por la tenue luz de las estrellas. El aire se volvía denso, como si la presencia de hombres tan llenos de leyes y juicio ahogara la esperanza que comenzaba a germinar en los corazones de quienes les rodeaban. Nicodemo, sintiendo una lucha interna, sintió que el brillo de la luz que era Jesús se desvanecía ligeramente ante la amenaza de la oscuridad representada por la multitud legalista. Hermano, susurró a José, debemos defender la verdad que hemos hallado. Si callamos ahora, permitiremos que la desesperanza vuelva a reinar entre nosotros. José asintió, aunque su rostro mostraba una mezcla de temor y resolución. Es la hora de soplar el aliento de vida en medio de la muerte, respondió, mientras se inclinaba hacia la multitud. Con voz firme, se dirigió a los fariseos. ¿Acaso no hay un escaso valor en este lugar? Este hombre ha traído palabras de vida, algo que no pudimos producir con nuestras leyes. Juzgar sin conocer es un acto oscuro. Los fariseos se miraron entre sí, desafiando la osadía de José. ¿Y qué sabes tú de la ley, o del camino de Dios? Has dejado que tus emociones te guíen, replicó uno con una mirada despectiva. ¿No ves que este Jesús es un transgresor, un peligro para nuestra nación? Pero Nicodemo, lleno de valor y fe, se adelantó. Lo conozco, afirmó, su voz resonante. Él no es un transgresor, sino la respuesta a nuestras preguntas más profundas. Si hablamos de la ley, hablemos de la ley del amor que Él ha venido a traer, donde cada uno puede encontrar su redención. La multitud se agitó. Un murmullo se extendió entre las personas, quienes estaban en conflicto entre la ley que conocían y la esperanza que comenzaban a entender.
Sin embargo, la confrontación traía consigo un sentido de peligro palpable, como una tormenta que se acumulaba en el horizonte. Justo en ese momento, Nicodemo sintió una presencia que lo llenó de paz. Era como si la misma luz que había estado buscando en Jesús se manifestara en ese instante. Y fue en ese preciso momento que la figura de Jesús apareció lentamente, calmante en medio de la confusión. Con los ojos llenos de compasión, se acercó. ¿Por qué discuten aquí, mis amigos?, preguntó Jesús con voz dulce y autoritaria. ¿No han leído las Escrituras, que dicen que la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por mí? Estas palabras resonaron en el aire caliente de la noche, como un canto de esperanza, un murmullo reverberó entre la multitud y hasta entre los fariseos. El anciano que había compartido su pena se hizo más cercano, impulsado por la figura que irradiaba luz y verdad. Nicodemo, dejando que sus dudas se disiparan, se acercó aún más a Jesús. Maestro, dijo, la fuerza de su fe comenzando a brillar de nuevo, ¿nos hablas de vida eterna y esta gracia que nos ofreces? Mi corazón anhela comprender, y sé que muchos aquí anhelan lo mismo. Con el corazón latiendo con fervor, Jesús miró a Nicodemo y a la multitud abrumada. De cierto os digo, que a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Juan 3:3, aseguró, mientras una nueva atmósfera llenaba la noche. Los fariseos, ahora desbordados por la esencia del momento, comenzaron a murmurar entre ellos, sus corazones luchando entre la ley y la revelación. Jesús, al conocer su incredulidad, continuó. No temas, pues Dios ha amado tanto al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Los ecos de las palabras del Maestro flotaron entre ellos como un suave viento, y la multitud comenzó a sentir una chispa de esperanza brotando entre las tinieblas de su entendimiento. La luz de Cristo iluminaba sus corazones, mientras su verdad despojaba la carga de sus dudas, mientras se apoderaba de cada rincón de su ser, un profundo entendimiento comenzó a gestarse. No solo estaban allí para escuchar, sino para ser testigos del cumplimiento del plan divino de redención que se estaba desvelando ante ellos. El cielo parecía abrirse, y la presencia de Dios se sentía palpable. ¿Quién podía resistirse a tal revelación? La historia de la redención estaba en marcha, y el sacrificio inminente de Cristo comenzaba a dibujar un camino hacia la luz, un camino que ya estaba escrito, y así, mientras la luna iluminaba la escena de este encuentro sagrado, la expectativa de un nuevo amanecer se atisbaba en cada corazón, trayendo consigo la revelación de un propósito eterno aún por descubrir. ¿Qué más tenía Dios reservado en su soberana sabiduría? La respuesta estaba más cerca de lo que imaginaban, y el silencio de la noche ocultaba el milagro de la redención que estaba a punto de desplegarse. El destino de Nicodemo se entrelazó con una revelación que cambiaría su vida y la historia del pueblo de Dios para siempre. Aún bajo la mirada atenta de los fariseos y el murmullo de la multitud, un nuevo sentido de propósito encendió su corazón. Las palabras de Jesús eran como un faro de esperanza en medio de la tormenta de confusión. Mientras la tensión se intensificaba, Jesús continuó, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. A cada palabra, la atmósfera vibraba con la promesa de una vida transformada. Nicodemo, empoderado por la comprensión de lo que significaba nacer de nuevo, se erguía ante sus opositores. Su mente daba vueltas a la idea de un amor divino que superaba las barreras del temor y la tradición. Si este es el camino, pensó Nicodemo, debo ser un testimonio del amor que he encontrado en él. Con cada palabra que Jesús pronunciaba, se sentía más convencido de que su lealtad estaba en juego, pero no solo como un fariseo, sino como un hombre renacido en el Espíritu. El eco de su valiente declaración resonó en su ser cuando exclamó ante la multitud, la verdad está entre nosotros. El amor de Dios se ha manifestado. En ese instante, las miradas se volvieron hacia él. Algunos miraban con sorpresa, otros con desprecio, pero la chispa de la fe encendida en su corazón comenzó a inspirar a otros a abrir sus oídos y corazones a la verdad. La multitud se aglomeró, y la esperanza creció en el aire denso. Jesús, con una mezcla de ternura y firmeza, replicó, no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo. Sus palabras tocaron las fibras de los corazones presentes, convocando un deseo de cambio que podría ser más poderoso que el miedo o la tradición.
Nicodemo sintió que la luz de la verdad extendía sus tentáculos, alcanzando a aquellos atrapados en la incertidumbre. La atmósfera se tornaba cada vez más eléctrica cuando un coro de voces emergió entre la multitud. Queremos escuchar más. Cuéntanos sobre este amor. La clamorosa petición levantó una ola de audacia en el corazón de Nicodemo. En ese momento, se comprendió como parte esencial del plan de redención que Dios había puesto en marcha a través de su Hijo. Maestro, ¿puedes mostrarnos el camino hacia la luz?, gritó una mujer entre el gentío, su ansiedad palpable. Jesús, mirando a la multitud con profunda compasión, sonrió y explicó con claridad: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Juan 14:6. Cada palabra de Jesús tejía un lazo de unidad entre esos corazones sedientos, comenzando a disolver las sombras que antes dominaban. La facción de fariseos, aunque todavía reticente, comenzó a retroceder ante el poder de la revelación. A medida que el amor de Dios se manifestaba, las dudas se disipaban, y una nueva convicción empezaba a germinar en el alma de Nicodemo. La batalla interna por su ostensible estatus contra la verdad de Cristo ahora florecía como un campo de flores silvestres en primavera. Mi antiguo yo ya no tiene lugar aquí, pensó Nicodemo, sintiendo el peso de su elección. Debo ser un portador de esta verdad. Su voz resonó en la multitud: el amor de Dios es más grande que nuestras tradiciones y más fuerte que nuestros miedos. Debemos abrazar esta nueva vida, donde el sacrificio de Cristo ofrece la verdadera redención. Y así, el sacrificio de Cristo se convirtió en la piedra angular de su fe y su vida. Jesús continuó enseñando, reafirmando con cada paso que lo que se avecinaba en el Calvario no era solo una historia de dolor, sino una narrativa de esperanza para la humanidad, donde los yugos del pecado serían finalmente quebrantados. La entrega de su vida se convertiría en la luz que iluminaría las tinieblas de aquellos que creyeran. La cruz, que una vez amenazaba con ser un símbolo de derrota, se transformaría en un estandarte de victoria. Mientras las palabras de Jesús se hundían en los corazones de quienes escuchaban, Nicodemo se sintió rejuvenecer, tal como el Espíritu había prometido. Comprendió que su verdadera identidad no residía en la realeza del Sanedrín, sino en su relación con el Creador. La verdad lo liberaba, y ya no podría volver a vivir en la oscuridad, y entonces, la luz de la revelación comenzó a brillar sobre su rostro. No era solo un fariseo, sino un testigo de la transformación que el amor de Dios podía traer al mundo. La multitud, ahora unida en búsqueda de la verdad, comenzó a aplaudir y a alabar, sus voces resonando por Jerusalén como un canto de libertad y fe. Al día siguiente, Nicodemo se encontró de pie ante el consejo del Sanedrín, no como un fariseo, sino como un testigo valiente de la verdad. ¿No sabéis?, les dijo con voz firme, que de verdad el amor de Dios se ha manifestado entre nosotros. Escuchad la voz de la esperanza. Esta es la era del renacer que Jesús ha traído. Su proclamación, aunque arriesgada, fue vista como un acto de fe que resonaría entre aquellos que alguna vez habían estado ciegos a la luz. Así, la historia de Nicodemo no terminó aquí, sino que comenzó un nuevo capítulo en el cual su vida sería un faro de esperanza y redención, un testimonio vivo del plan soberano de Dios. La fe que había despertado en él se convertiría en una corriente que transformaría corazones por generaciones venideras. Como el sol de la mañana comenzaba a elevarse, un nuevo día para Nicodemo y para muchos otros se abría, iluminando su camino hacia el verdadero reino de Dios. El amor de Dios nunca nos abandonará, pensó, mientras avanzaba lleno de fe, preparado para ser un heralde de la salvación que todos anhelaban. Y así concluye la historia de Nicodemo, un fariseo que eligió la luz sobre las sombras, desafiando a un mundo que preferiría aferrarse a la oscuridad. Un testigo del amor divino, que transformó no solo su vida, sino la historia de redención que sigue resonando a través de los siglos. Si este relato te ha inspirado, necesitas suscribirte ahora a nuestro canal. No te pierdas nuestras historias bíblicas exclusivas que pueden cambiar vidas. Deja un like instantáneamente para alimentar el algoritmo y ayudar a que la verdad llegue a más corazones. Comenta tus reflexiones sobre este final y comparte este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar esta poderosa historia de redención. Este es el momento de mostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir.